Bueno, cuando habíamos hablado de circulación, habíamos dicho que el corazón tiene cavidades y las cavidades se dividían en ventrículos y aurículas. Los ventrículos son los que tienen pared muscular, por lo tanto son las que inyectan la sangre. Y las aurículas son como cavidades receptoras nada más de sangre. Entonces tenemos un ventrículo izquierdo y un ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo es la que inyecta sangre a la circulación mayor o sistémica, y el ventrículo derecho inyecta sangre a la circulación menor o pulmonar. Entonces, del ventrículo izquierdo sale esta arteria principal que se llama aorta. Acá quitamos el corazón y esta es la aorta. La aorta que tiene un callado, ¿se acuerdan? Callado con Y, trayecto curvilíneo callado. Toda aquella estructura anatómica tiene un trayecto curvilíneo, entonces se lo denomina callado. Y es de la aorta, es el callado de la aorta. Entonces esta arteria forma un trayecto curvilíneo acá y desciende, atraviesa el diafragma hasta el diafragma, se llama aorta torácica descendente. Entonces ya tenemos dos segmentos ahí de aorta, el callado y la aorta torácica descendente. Atraviesa el diafragma y al atravesar el diafragma ya penetra en el abdomen. Y en el abdomen desciende hasta el ecuador, donde se ramifica, bifurca. Bifurcar es B2, se ramifica en dos ramas. Son las ilíacas primitivas, izquierda y derecha, que a su vez van a dar otra vez la ilíaca interna y externa. La externa es la que se continúa después como arteria femoral, que ya estudiamos, una vez que pasa el ligamento inguinal. Y la interna va para los órganos de la pelvis, esa se llama arteria ilíaca interna o hipogástrica. Que algunas de las ramas también ya vimos que van al libro inferior. ¿Se acuerdan? La arteria isquiática, arteria glútea, arteria obturatriz, arteria pudenda interna. Sí. ¿Después pasar el diafragma? ¿Hasta dónde llega? Aorta abdominal hasta el nivel del L4. Y se bifurca en ilíacas primitivas, derecha e izquierda. Cada ilíaca primitiva se bifurca nuevamente, da la ilíaca interna o hipogástrica y la ilíaca externa, que se continúa después como arteria femoral para el miembro inferior. Bueno, ¿por qué eso? Entonces, corazón, del ventrículo izquierdo emerge la aorta. Primer segmento de la aorta, callado de la aorta. Segundo segmento de la aorta, aorta torácica descendente. Tercer segmento de la aorta, aorta abdominal. Entonces la aorta tiene tres segmentos. Por eso es importante, por ejemplo, tengo lesión de la aorta. La aorta se entiende acá desde el tórax hasta la parte inferior del abdomen. ¿Dónde? Callado de la aorta, aorta torácica descendente, aorta abdominal. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, del callado de la aorta emergen o salen tres troncos. Tres troncos. A la derecha de la línea media sale el tronco arterial brachiocefálico. Si yo digo tronco arterial,
brachiocefálico quiere decir que hay un tronco venoso brachiocefálico. Ahí a ninguno no le perdoné el examen, van a ver ahora. A todo aquel que nos pone su nombre correctamente, chao. Así es. Ustedes son estudiantes de anatomía, acá no me importa Silvio ni probabilidad. Ustedes que van a tener que ponerle los nombres como debe ser. Y vamos a revisar los exámenes y vamos a entrar grupo de 5 personas más. Nomás le voy a crear a cada uno y a cada uno le voy a dar una cátedra. Así es que va a comenzar hoy esa cátedra. Seguramente a 15 a 20 estudiantes. Hoy. Y el siguiente, el miércoles, que va a ser feriado, no va a haber nada, se van a librar. Después van a venir miércoles y viernes otros 20 estudiantes. Así que a poquito van recibiendo su graduación los muchachos. Porque muy pocos son los que se van a librar. Muy pocos. La mayoría van a librar. Así es que aquellos que no quieren librar no se presenten en mayor. De aviso. Ahí sobre su examen van a librar. Cada uno. Así mismo. Bueno, hoy van a empezar 5, ¿cuánto dije? 20, tal vez 10 estudiantes nomás. Hoy vamos a estar listos para inspirarse. Bueno, entonces, del callado de la aorta emergen 3 troncos arteriales. La primera, ¿por qué esta es la primera? Porque el corazón se está originando, esta es la primera, y el trayecto sigue la dirección de la circulación, la sangre base, de acá, ¿dónde va? Y de ahí después van saliendo las distintas ramas. Por eso es que la aorta es la que da origen a todas las arterias del cuerpo. Todas. Arterias que van a ir a la cabeza, arterias que van a ir al miembro superior, arterias que van a ir al tórax, al abdomen y al miembro inferior. De ahí salen todas. Este es el tronco principal. Entonces, la primera rama es el tronco arterial brachiocefálico. La segunda rama, este ya aparece a la izquierda, es la arteria carótida primitiva izquierda. Carótida primitiva izquierda. ¿Se dan cuenta que dije nombre completo? Si usted pone carótida nomás, ¿perdón? Carótida primitiva o común. Los dos son sinónimos. Pero carótida común izquierda o carótida primitiva izquierda. ¿Por qué? Porque hay otras carótidas. Por ejemplo, vamos a ver después carótida interna y carótida externa. También. Y la última rama es la arteria subclavia izquierda. ¿Se dan cuenta? Si hay arteria subclavia nomás, hay arteria subclavia derecha también. Pero ese ya no sale más de la aorta. Y hasta la emergencia, o hasta la salida de la arteria subclavia izquierda, se llama callado de la aorta. Una vez que sale de la arteria subclavia izquierda, pasa a llamarse aorta torácica descendente. ¿Hasta dónde? Hasta el orificio aórtico del diafragma. ¿Sí? De ahí hasta allá. De ahí hasta allá. Entonces, callado de la aorta es desde la emergencia del ventrículo izquierdo hasta la salida o la emergencia de la arteria subclavia izquierda. Bueno, entonces ya sabemos el origen de la arteria subclavia izquierda. Si yo le pregunto a ustedes, ¿de dónde se origina la arteria subclavia izquierda? ¿Qué me van a responder? Directamente el callado de la aorta izquierda. Y
El tronco arterial brachiocefálico tiene un segmento muy corto. Ustedes ven acá 1 centímetro a 1 centímetro 12 milímetros 13, máximo 1,5 centímetros, ya se bifurca. La carótida primitiva derecha y la arteria subclavia derecha. Entonces yo le pregunto, ¿la arteria subclavia derecha de dónde se origina? Eso, del tronco arterial brachiocefálico. Y la misma cosa con la carótida primitiva izquierda y derecha. La carótida primitiva derecha, ¿de dónde se origina? Tronco arterial brachiocefálico. Y la carótida primitiva izquierda. Entonces, esta bifurcación del tronco arterial brachiocefálico ocurre a nivel de la articulación articulación clavículo externa o externo-clavículo. Y ese es el límite del tórax y el límite inferior del cuello. La bifurcación del tronco arterial brachiocefálico ocurre a nivel de la articulación externo-clavicular derecha. Y el nivel de articulación externo-clavicular derecha ya prácticamente está fuera del tórax, el inicio de la base del cuello. Entonces, la arteria subclavia izquierda tiene origen torácico o intratorácico. La arteria subclavia derecha tiene origen cervical, en el cuello y hacia arriba. Igualmente las carótidas. ¿Me escucho, Carlos? Sí, la manera de que el tronco era la arteria subclavia derecha y para la carótida primitiva derecha. O carótida común derecha. Bueno, entonces ya sabemos el origen de las arterias. Ahora vamos a ir a estudiar sus segmentos. ¿Qué hueso ustedes creen que es? ¿Y esta? Bien. ¿Y que están viendo acá? Tronco arterial brachiocefálico. ¿Es necesario que yo le ponga tronco arterial brachiocefálico derecho? Sí. No, porque no hay otro y a la izquierda no hay. Solamente uno hay, a la derecha no existe. Entonces, tronco arterial brachiocefálico. Lo que sí tengo que poner siempre es si arterial o venoso, porque existe venoso. Pero el tronco arterial venoso sí existe en la izquierda y en la derecha. Por eso lo que es importante es reconocer eso. Por eso, tanto la arteria carótida primitiva derecha como la arteria subclavia derecha ya tiene origen en el cuello. Ya ven que está fuera del tórax. Y esta es la articulación clavículo external o externo clavículo. Detrás de eso y después ya se origen ya por encima. Ok. Acá están unos músculos de la parte lateral del cuello que no vimos todavía. Son los músculos escalenos. Músculos escalenos. 3 son los músculos escalenos. Posterior, anterior y medio. Anterior, medio y posterior. Entre el escaleno anterior y medio, entre el escaleno anterior y el escaleno medio que quedó acá, la arteria sale o pasa para penetrar por debajo de la clavícula. Y una vez que pasa por debajo de la clavícula, a nivel del borde anterior de la clavícula, cambia de nombre la arteria subclavia. Se convierte en arteria axilar, que se ya estudiado. ¿Se acuerdan? Origen de la arteria axilar,
continuación de la arteria subclavia a partir del borde anterior de la clavícula. Así era que habíamos estudiado. Y ahora sabemos la subclavia dónde está viviendo. Vamos completando. ¿Y por qué le llama subclavia? Porque pasa por debajo de la clavícula. Sub es debajo. Subclavia. ¿Ok? Entonces, este escaleno anterior que nace en la apófisis transversa de las vértebras cervicales termina en la cara superior de la primera costilla. El escaleno medio también termina en la primera costilla. Y entre los dos hay un espacio. Ese espacio se llama espacio o triángulo interescalénico. Ahí vemos un triángulo. Triángulo interescalénico. ¿Qué quiere decir interescalénico? Que está entre los escalenos. Entre escalenos. ¿Se dan cuenta de anatomía? Todo nombre así. Siempre indica algo. Interescalénico. Entre escalenos. Y bueno, ¿y qué elemento pasa por el triángulo interescalénico? La arteria subclavia. Troncos primarios del plexo braquial. Troncos primarios que se van dirigiendo hacia la axila. No troncos secundarios. Troncos secundarios ya están en la axila. ¿Se acuerdan? Troncos primarios del plexo braquial. Y ahí tengo que volver a repasar. ¿Cuántos troncos primarios tiene el plexo braquial? 3. ¿Cómo se llaman esos troncos primarios? Muy bien, superior, medio e inferior. Ahí está. Eso hay que saber los nombres. No es anterior, medio ni posterior. No, es superior, medio e inferior. ¿Por qué así le llaman? Porque están uno encima del otro, ¿no es? Superior, medio e inferior. Por eso se llama así. A veces ustedes le ponen anterior, medio. Pero es igual, es la misma. No, no es lo mismo. Claro que no. No y no. Y otro nervio que vamos a ver enseguida, que va descendiendo por la cara anterior del escaleno anterior, el nervio frénico. Nervio frénico. Todo lo que es frénico se refiere al diafragma. Frénico. Es decir, ese nervio es el que va a inervar al diafragma. Va a inervar al diafragma. Bueno, ustedes ven acá algo celeste también acá, aprovechando. ¿Qué será este? La vena subclavia. ¿La vena subclavia pasa por el espacio interescalénico? No, así es que ojo. Si por ahí ustedes me citan, yo les pido elementos que atraviesan por el triángulo interescalénico y ustedes me ponen arteria subclavia, tronco primario del plexo braquial, nervio frénico y después vena subclavia, chao, pupi. ¿Ven bien que no te está pasando? No pasa. Sorry. ¿Eh? Ahí está. Bueno, entonces, la arteria subclavia tiene un segmento preescalénico, interescalénico y postescalénico. ¿Qué es lo que está queriendo decir eso? Que tiene un segmento antes de alcanzar el triángulo, en el triángulo y después del triángulo. Esos son los segmentos de la arteria subclavia. Entonces, usted por ahí se lesionó, recibió un cuchillito acá en el cuello, o si no, un arma de fuego, y se lesionó la subclavia. ¿Qué segmento se lesionó? Ahí está. Pre, inter o postescalénico. Ahí está. ¿Se dan cuenta? Esas son las cosas que le van a servir. No signos, ni microvellosidades, ni mitocondrias. Claro. Esos son los segmentos de la arteria subclavia. Los segmentos.
preescalénico, interescalénico y postescalénico. El nombre que le dice todo, no falta ni explicar. Nombre de eso. ¿Y qué ramas colaterales da la arteria subclavia? Da ramas descendentes, ramas ascendentes. Entre las descendentes, la primera que penetra en el tórax. Esta se llama arteria mamaria interna. Si yo digo mamaria interna, quiere decir que hay mamaria externa. ¿Hala? Eso lo tienen que ustedes ya saber. Cuando muchísimos, por ejemplo, me pusieron flexor de los dedos, o flexor común de los dedos. Y saben bien que hay superficial y profundo. Yo le avisé. El que no avisa, el que avisa. Descendente. Mamaria interna. Descendente. Entre la rama ascendente tenemos este tronco. Este tronco se llama tiro bicérvico. Bi es con B larga, bi de dos, no es bi de ver. Pues está la horror ortográfica. Algunos dicen agujero. Entonces, por ejemplo, le voy a dar una patada voladora, le voy a dar. No sé si el nombre quién es, pero va a recibir. Agujero. A de larga, U, J. Agujero. No sé qué agujero va a hacer. ¿No querés estar a buscar? Ese doctor que tiene horror ortográfico, van a decir. ¿Qué va a querer consultar con usted? ¿Alguien quería preguntar? ¿Te escucho? Todavía no terminé. Me distraje. Es el vive que debe. Sí. Tronco, tiro, bicérvico, escapular. Tiro de arteria tiroidea, pero es tiroidea inferior. Tiro, eso quiere decir. Bicérvico quiere decir que da dos cervicales, cervical ascendente y cervical transversa. Y escapular, escapular superior o supraescapular. Eso quiere decir ese nombre. Tronco, tiro, bicérvico, escapular. Después la otra arteria ascendente todavía, la arteria vertebral. Esta es la que sube por el agujero transverso de las vértebras cervicales y va a ir a la caja craneana para llegar al cerebro. Arteria vertebral. Después, acá ya está supraescapular. Y otra arteria es la escapular posterior. Es la única rama extraescalénica o posescalénica. Escapular posterior, o también se llama arteria dorsal de la escápula. La única
escalénicas. Toditas son intraescalénicas o ramas colaterales. Entonces, acá vemos, del tronco tiroideo escapular va la arteria tiroidea inferior, para la glándula tiroidea inferior. Después la cervical ascendente, la cervical transversa y la escapular superior o supraescapular. Y después tenemos la escapular posterior. Acá falta una rama. No, está bien. No, la torácica superior, ¿verdad? La torácica superior tiene otro nombre que no estoy. O intercostal suprema. Ahí está, gracias. Bien, pues. Muy bien, y así que ya leyó. Excelente. Muy bien, así me gusta. Y así que ya leyó. Claro. Bien ahí. Bien ahí, bien ahí. Bueno, vamos avanzando todavía. Acá vemos. ¿Ven ustedes? La primera costilla. Acá falta la clavícula secretiva. Entonces, por eso es que decimos que la arteria subclavia derecha se origina en el cuello, en la base del cuello. Y la arteria subclavia izquierda se origina en el tórax. ¿Sí? Orígenes diferentes. Lo mismo ocurre con la arteria carótida primitiva derecha e izquierda, o carótida común derecha e izquierda. Bueno, la arteria carótida primitiva derecha, entonces, tanto a la primitiva, tanto a la derecha como a la izquierda, no da ramas colaterales. Carótida siempre es arteria, no existe vena carótida. Así como yugular siempre es vena, no existe arterias yugulares. ¿Ok? Sí. No dan. Ramas terminales. Interna y externa. Y rama ahora terminal. viene la pregunta, y justamente para vos. ¿Cuál es la diferencia entre rama colateral y terminal? Entonces tenemos que saber. ¿Quién me puede decir diferencia entre ramas terminales y colaterales? No. Las ramas terminales son las que están en su extremo final del trayecto final. ¿Verdad? Esa es la carótida primitiva. Hasta acá, donde se ramifica. Y las que siguen su dirección son las terminales. Mientras que antes de dar las terminales, el tronco es a su paso dar ramas. Estas son colaterales. Si es que lo tenían, este no quiere, no. Colaterales son las que se desprenden del tronco principal a su paso, antes de dar la terminal. Y terminal la que da en su extremo por bifurcación o trifurcación, depende de cuántas ramas terminales de. ¿Ok? Por eso es cuando se les pide colaterales, tiene que saber qué es lo que es colaterales para poder responder. Y quieren saber qué es lo que es terminal. Terminal es entonces, así como su nombre indica, donde termina la subrama, ahí donde termina se desprende. Eso es terminal. Entonces, la carótida primitiva derecha e izquierda tiene dos ramas terminales. No tienen ramas colaterales. ¿Y cuáles son las terminales? Carótida primitiva, carótida interna y carótida externa.
externa. Y atiendan aquí una aclaración muy importante. ¿Por qué le llaman carótida interna y carótida externa? La carótida interna le llama porque va a irrigar a la estructura que está dentro del cráneo. Ese nos da ramas colaterales. Va directo al cráneo. Y a este le llaman carótida externa porque va a irrigar a la estructura que está fuera del cráneo. Si es por su origen, se hubiera llamado diferente. Vamos a suponer, para que entiendan bien, miren bien acá y voy a hacer de forma grosera. Mi antebrazo es la carótida primitiva. Y mis dos dedos sus ramas terminales. Entonces, este que es medial, ¿cómo yo le llamaría? Carótida interna. Este que es lateral, carótida externa. Pero ahí no se le llama por su ubicación, porque ahí la carótida interna, la carótida que se origina por dentro se llama carótida externa, y la carótida se origina por fuera se llama carótida interna. Al revés de su origen. ¿Por qué? Porque el nombre viene del territorio de irrigación. Carótida interna se le llama no por su origen, porque su origen es externo, porque irriga dentro de la caja craneana, por eso es interna. Y la carótida externa tiene un origen interno, pero no se le llama interno porque su irrigación es por fuera del cráneo. Y eso es lo que importa. Entonces el cadáver tiene que quitar eso. Pero es fácil de diferenciar. ¿Por qué? Porque la carótida interna, ve usted, es rama externa. Esta carótida interna no tiene ramas colaterales, sin embargo la carótida externa sí. Y si ustedes ven carótida ahí y tiene ramas colaterales, no tienen que dudar, esa es la externa. Y la otra no tiene ramas colaterales. Y se dan cuenta, ¿por qué le llamo rama colateral a este? Porque este va acá recién termina. Y las ramas colaterales a su paso. Antes que de las terminales, esas son las ramas colaterales. ¿Se entendió? Sí. Ok. No me acuerdo de si incluía ramas colaterales en la carótida externa. Parece que sí. Ramas colaterales de la carótida externa. Acá está. La primera rama que se desprende, la arteria tiroidea superior. Recuerden, la tiroidea inferior venía acá de la subclavia y esta viene de la arteria carótida externa, la tiroidea superior. Entonces yo tengo que la glándula tiroidea va a estar ligada por la arteria tiroidea superior y tiroidea inferior. La inferior, rama de la subclavia, la superior, rama de la carótida externa. Sí. Después tenemos la arteria lingual. La arteria lingual. La arteria facial. La arteria auricular posterior y la arteria occipital. Y hay una arteria que está por dentro acá, la arteria faríngea ascendente. Estas son ramas colaterales. ¿Y cuáles son? ¿A qué nivel entonces da su rama terminal en la carótida primitiva? A nivel del borde superior del cartílago tiroides. O borde superior o entre C3 o 4. C3 o 4. Sí.
borde superior del cartílago tiroides. Ya dijimos cuál era el cartílago tiroides. ¿Se acuerdan dónde estaban las 9 manzanas de Adán? Ese es un cartílago de la laringe. Ahí, a nivel del borde superior, ahí da sus 2 ramas terminales. ¿Cuáles son las 2 ramas terminales de la carótida primitiva? Carótida primitiva, carótida interna y externa, ¿verdad? ¿Por qué le llaman interna y externa? Por su irrigación. Carótida interna porque irriga a la estructura que está dentro de la caja del cráneo. ¿Y qué es lo que está dentro de la caja del cráneo? El encéfalo. Sistema nervioso central que está dentro de la caja del cráneo, ¿cómo se llama? Encéfalo. Que después se divide en varias cosas que vamos a dividir. Y la carótida externa porque va a irrigar a la estructura que está fuera de la caja craneana. La glándula tiroides está fuera de la caja craneana. Sí. La lengua está fuera de la caja craneana. Sí. Sí. ¿Se dan cuenta? La cara. Auricular posterior occipital, faringe. ¿Está fuera de la caja craneana? Bueno. Y la arteria carótida interna va a penetrar en el cráneo por un agujero que se llama agujero carotídeo. Eso es lo que vamos a estudiar. ¿Dónde está? Agujero carotídeo. Por ese lugar. Carotídeo de carótida, con C. Y la arteria carótida externa va a dar 2 ramas terminales a nivel del cuello del cóndilo. ¿Se acuerdan del maxilar inferior? Cóndilo y después el cuello, y ahí está la fosita para un músculo masticador, para el pterigoideo externo. ¿Se acuerdan? A ese nivel se bifurca la arteria temporal superficial, la arteria temporal superficial que va a subir, y la arteria maxilar interna. Arteria maxilar interna. Esas son las 2 ramas terminales de la carótida externa. ¿A qué nivel? Cuello del cóndilo. Bien. En su origen, en su bifurcación, la carótida interna tiene un inicio dilatado. ¿Qué quiere decir? Medio abultadito ahí. Ese se llama seno carotídeo. Seno con S. No es seno con C, no es senar. Seno carotídeo. Y tiene una función importante el seno carotídeo. Es un varo regulador. Varo, ¿qué quiere decir? Presión. Para la regulación de la presión arterial. Varo regulador. Y detrás de la bifurcación de esta carótida primitiva hay un corpúsculo pequeño, milimétrico. Se llama corpúsculo carótido. Y este tiene función de quimio-regulador. Quimio se refiere a la sustancia, al oxígeno, a la cantidad de oxígeno en sangre. Para regular. ¿Perdón? Y ese es el corpúsculo o glumus carotídeo. Corpúsculo o glumus carotídeo. Corpúsculo en español y glumus, no sé, si en latín parece. Glumus carotídeo. Entonces el otro es seno carotídeo. Seno carotídeo es el origen, acá inicial. Ustedes ven acá algo ovaladito en su inicio. Este es el inicio de la arteria carótida interna. Seno carotídeo, función varo regulador. Quimio regulador. Ahí está esquemáticamente las ramificaciones de la carótida externa, perdón. Esta arteria que siente que era tiroides superior. Esta arteria lingual, facial, faringe ascendente, auricular posterior occipital y sus 2 ramas terminales, maxilar interno y temporal superficial. ¿Se dan cuenta? Hasta ahí va el tronco y ahí se bifurca. Ahí al bifurcarse, estas son las ramas terminales.
antes, todas las ramas que dan antes de las terminales son todas colaterales. Sí, hay muchos, así que yo le pregunté ramas, no me acuerdo qué era, pero no lo hicieron. No importa. Para eso estamos, vamos a corregir. Claro. Y aquel que no se corrige, chao, Pupi. Sencillo. Acá no hay un día. Si viene el tío, no tenía que irse. Hermano, sencillo. Ahí hay muchos tíos. Lleno de tíos. Sí. Faringe ascendente. Faringe ascendente. Es lo que señala el profesor Lino. Faringe ascendente es lo que señala el profesor. Trifurca. Este abajo. 1, 2, 3. Este es el tronco tiro de tiroide inferior. Bicérvico. 2 cervicales y escapular. Tiro bicérvico escapular. Por eso le llaman tronco tiro bicérvico escapular. Porque va a dar origen a la tiroide inferior, a la cervical transversa, cervical ascendente y a la escapular superior. ¿Sí? Y esta arteria que nace antes, ¿cómo se llama esta? Antes del tronco tiro bicérvico escapular. ¿Cómo se llama esa? ¿Quién dijo vértebra? Muy bien, felicitaciones, doctora. Muy bien. Es la arteria vértebra, que sí que estaba atendiendo. Muy bien, doctora. Parabéns. Sí, señorita. Así es, la arteria vertebral. La arteria vertebral es una arteria destinada a qué estructura? Al encéfalo. Va a ir por el agujero transverso. Ingresa en la caja craneana por el agujero occipital. Vaya ahí. ¿Cuál es la otra arteria que va a la caja craneana? La arteria carótida interna. Esa es la arteria que va a irrigar al encéfalo. Ya dijimos que era el encéfalo. Parte del sistema nervioso central que está dentro de la caja craneana. Y parte del sistema nervioso central que está dentro de la columna o conducto raquídeo, médula espinal. A pesar de que algunos me pusieron médula ósea. Jala. Con gusto le taché eso, ¿eh? Sí, con gusto. Médula ósea, ¿dónde está? Dentro del hueso. Y dentro de la columna que hay médula espinal. Y bueno, no es lo mismo médula espinal que médula ósea. Claro que no, de ninguna manera. ¿Verdad, doctora? Así mismo, ¿verdad? Porque está todo con un informe así. ¿A dónde trabaja? ¿De dónde es? ¿Profesional? Pero trajiste nomás tu jerarquía. Vos tenés jerarquía. A la puta. ¿Alguien quería preguntar algo? Sí. Silencio. Bueno, repito. Tronco tiro bicérvico escapular. Tiro, ¿qué quiere decir? Tiroide inferior. No es superior. Ya está en superior, es más arriba, viene la carótida externa. Bicérvico. De 2 cervicales, eso quiere decir. Bicérvico, con B larga. Bi. Cervical ascendente y transversa. Escapular. Es la escapular superior. Ustedes, sin darse cuenta, yo ya mencioné 3 escapulares. 2 ahora de la arteria subclavia y 1 había mencionado ya de la axilar.
escapular. Escapular superior y la otra que es colateral extraescalénica, la escapular posterior. Y hay una escapular, la inferior, en rama colateral de la axilar, la escapular inferior. Así como una arteria que da la subclavia, la mamaria interna. ¿Recuerdan la mamaria externa en rama de la axila? Mamaria externa. ¿Qué? Ya sé, campeón. Me con sueño, ¿eh? Yo también me con sueño, pero el llama. Ahí está. Vamos a andar el equipo acá. Yo creo que ustedes estaban atrás, ¿eh? En la cola está el veneno. Bueno. Ay, Dios. Ok, ahora, este otro boceto. ¿Qué mucho puse mal? ¿Será que por gusto le puse mal? Imagínense la regalada la pregunta. Escriba o cite los elementos que forman el paquete vasculo nervioso del brazo. ¿Qué ponen los perros? Arteria braquial. Bien. Vena braquial. Bien. Nervio braquial. Chao, pupi. Conjunto de no existe nervio braquial. No existe. Nervio mediano, loco. Yo quise regalar el puntito ahí, pero los muchachos rechazan así, olímpicamente rechazan. No quieren. Imagínense vos. Arteria braquial. Venas braquiales. Después, nervio braquial. ¡Oh! Y después ahora me van a decir, profe, que 3 hice 2 bien, 1 nomás hice mal. Uno ya hiciste mal. Patada voladora. Ahí está. Ahí está. Nervio mediano. 0,5. No, no importa. A ver, o bien o mal en la cuestión. Si está incompleto está mal. Y si está completo está bien. Así no. Acá no hay pori 0,25, ni 0,5, ni 0,75. Un punto o 0 puntos. Ahí no va. No hay teoría. Qué locura. Se regalaron. Bueno, ahora, paquete vasculo nervioso del cuello. Arteria carótida primitiva, vena yugular interna y el que está detrás, ahí está el nervio vago, el 10º par craneal. Escriba bien que no vago, B corta ni acá con B larga, porque si me pone vago y con B larga, igual me voy a poner más. Son capaces ustedes. Muy increíble, ¿eh? Sí. Y la relación intrínseca, entonces, la arteria es medial, la vena es lateral y en el ángulo diedro posterior, ángulo diedro posterior. Me imagino ya investigaron. Hay dos aristas. Sí. El nervio vago se origina en el bulbo raquídeo. Excelente, very good. Pero el nervio vago, vamos a entrar a eso puesto ya.
voy a dar un pantallazo. El nervio vago tiene función motora, tiene función vegetativa y tiene función sensitiva. Entonces, si tiene función sensitiva, ¿usted cree que se va a originar el sistema nervioso central? No, se origina en la parte periférica. Claro. Sensitiva, ¿qué tiene que llevar? Sensibilidad, temperatura, frío, calor. Eso es la piel. O dentro de los estudios químicos. Dolor, tacto fino, tacto grueso. Todo eso tiene que llevar. Y eso se origina por motor en el sistema nervioso vegetativo central. Por eso depende de qué tipo de función. Vamos a ir viendo eso, tranquilo nomás. Vamos a ir complicando despacito. Despacito, despacito. Sí. Claro. De la parte sencilla a la parte más compleja. ¿Sí no? Hay algunos luego que ya comenzaban complicados. Así tipo Leandro y eso, ¿eh? Tienen una materia más. Novio. Cierto. Y la novia no sé cómo es el nombre. Ella también tiene una materia pesada. Se llama novio. Eso no es complicado. Si yo tengo la materia en la carrera, en el primer año tengo 6 materias, después le agrego uno más, se complica más. Con los 6 yo no puedo ir, le sumo uno más, chao. Ahí está. Bueno. Venas yugulares. Tenemos, acá vamos a ver 3 venas yugulares. Yugular interna, yugular anterior y yugular externa. Dijimos que las yugulares son venas. Venas. Entonces la circulación va a ser hacia dónde? Hacia abajo. Muy bien. Hacia el corazón. Entonces su origen va a ser arriba, para arriba, para arriba. La vena yugular interna se origina dentro del cráneo. Dentro del cráneo. Porque la sangre que va dentro del cráneo tiene que volver. Y la vena yugular interna se encarga de eso. Se origina a nivel del agujero yugular o agujero rasgado posterior. Lo vamos a ver después. Es continuación de un seno, se llama seno sigmoide. ¿Y dónde termina? A nivel de la base del cuello, uniéndose con la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico. Ustedes ven que hay 2 troncos venosos brachiocefálicos, este derecho y este izquierdo. Brachiocefálico. ¿Cuál es la vena principal del miembro superior? La vena subclavia, que es continuación. Entonces, la axilar, a continuación de la axilar es la subclavia. Y la que trae dentro del cráneo, la yugular interna. Entonces, por eso se llama brachiocefálico. Ahí está todo lo que dice todo. Brachiocefálico. Tronco venoso brachiocefálico. Y la unión de los 2 troncos venosos brachiocefálicos origina la vena cava superior. Esa es la que va a desembocar en la aurícula derecha. ¿Se acuerdan? Las venas se van a las aurículas. Las arterias se originan de los ventrículos. Habíamos estudiado ya la circulación mayor y menor. Ustedes se olvidaron todo. Entonces, esa es la vena yugular interna. En la yugular interna forma
el paquete báculo nervioso del riñón. La otra es la vena yugular externa, ¿ven? La yugular externa es subcutánea. Si yo por ahí ataco mi respiración y doy la vuelta acá, voy a ver algo que se infla. Esa es la vena yugular externa. En la cara externa, el esternocleidomastoide. Ahí. La vena yugular externa se origina por la unión de dos venas. La vena maxilar interna o retromandibular y la vena auricular posterior o temporal superficial. Esta es la vena yugular externa. Vena maxilar interna o retromandibular y la vena temporal superficial o auricular posterior. Y otra vena es la vena yugular anterior. Esta vena se origina en la región suprayoidea. ¿Ven? Es subcutánea también está y desciende acá al lado de la línea media. Tanto la vena yugular anterior como la vena yugular externa se desemboca en el confluente yugulo-subclavio, es decir, en la zona de unión de la yugular interna con la subclavia. Esta es la yugular anterior y esta es la yugular externa. Ahí. Confluencia. En la confluencia, en el sitio de unión significa eso. Yugulo-subclavio. Entonces, la vena yugular anterior y la yugular externa son venas superficiales, no van acompañadas de arteria. La yugular interna es una vena profunda, acompañada de arteria. ¿Sí? ¿Cuál va acompañado de arteria interna? La yugular interna. No va. Va, dijiste vos. ¿Cuáles no van? Yugular externa y anterior. Claro, al paquete. Sí. Entonces ya sabemos el origen y terminación. Después vamos a ir viendo los afluentes. Por último, plexo cervical. Por último, plexo cervical. El plexo cervical está formado por las ramas anteriores de las 4 primeras cervicales. C1, C2, C3 y C4. Por ejemplo, yo pregunté cómo se forma el plexo sacro. Los muchachos pusieron S1, C2, C3, S4. El S4 está mal y el L5 ni mencionó. Chao, Cubi. O si no me pone L5, S1, S2, S3, S4. S4 está del mal. Chao, Cubi. ¿Cuántas veces repetimos? Y ahora nuevamente repetimos. Plexo cervical, rama anterior de los 4 primeros cervicales. 4 primeros cervicales significa C1, C2, C3 y C4. No incluye C5. Así es que si quieren que echar un cubio otra vez, la próxima vez pongan una C5. Y me voy a poner mal otra vez. ¿Qué problema hay? Depende de ustedes. O si no, siguen hasta C3 nomás, que le falte C4. Mal también. Claro. Claro que sí. Bueno, sus ramas se dividen en ramas subcutáneas o sensitivas y ramas profundas o musculares. Las ramas sensitivas son 4. Todas salen por detrás del borde posterior del esternocleidomastoide. Supraclavicular
cervical transversa, auricular y occipital. Ahí. Esas son, ¿qué quiere decir sensitiva? Ramas subcutáneas que van a recoger la sensibilidad del cuello. Entonces, si por ahí yo en el cuello me pellizco, ¿qué plexo es que va a recoger la sensibilidad? Cervical. Plexo cervical. Entonces, la inervación sensitiva del cuello, refiriéndonos cara anterior del cuello, siempre o cuello propiamente dicho, está dada por el plexo cervical. ¿Cuáles son las ramas motoras? Para los músculos. El nervio frénico es uno de ellos. Acá está, el nervio frénico, que desciende por la cara anterior del escaleno anterior. Este va a ir hasta el diafragma. El nervio frénico tiene su origen principal en C4 y raíz accesoria en C3 y C5. C5 ya forma parte del plexo braquial. Tiene una raíz principal y dos accesorias. La raíz principal viene de C4, por eso origen plexo cervical. Raíz accesoria C3 y C5. Ese es el nervio frénico. Después va a dar una rama descendente, acá está, la rama descendente del plexo cervical. Esta rama descendente del plexo cervical se va a anatomizar con una rama descendente del nervio hipogloso. El nervio hipogloso, ¿qué parte craneal era que habíamos dicho? Duodécimo. Duodécimo. Y ustedes ven acá, esta es la rama descendente del plexo cervical y esta es la rama descendente del hipogloso. Se anastomosan y forman un asa. ¿Se dan cuenta? Se llama asa del hipogloso o asa cervical, pero lo más correcto es llamarle asa cervical y no asa del hipogloso, porque de ahí salen los filetes nerviosos que van a inervar a los músculos infraoídos. Claro, esternocleidoideo, esternotiroideo y homoioideo. Se ha visto que es el plexo cervical el que le da inervación a eso y no al hipogloso. Por eso debe llamarse asa cervical y no asa del hipogloso. ¿Ok? De ahí entonces mal llamado asa del hipogloso. ¿Se acuerdan que ahí yo le había dicho que le iba a explicar por qué? Ahí ya está, ya tiene. Otro, para los músculos escalenos, anterior, medio y posterior. Ahí está, esquemáticamente. ¿Ven? Esta es la rama descendente y ahí va, acá van las tres fibras nerviosas. Para el homoioideo, esternocleidoideo, esternotiroideo. Ahí estamos. Y las ramas sensitivas, mira, supraclavicular, cervical transversa, auricular y occipital. Ahí están todas. Esas son sensitivas.